A todos, hermanos, bendiciones. Que el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de la lectura titulada Codos y Atrios en Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 42. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, Señor, por tu bondad, por tu compasión, por tu protección, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por nunca dejarnos. Gracias, Padre, por nuestros hogares. Padre, por la comida que nos das diariamente, por nuestro respirar. Gracias, Padre, porque podemos oír, podemos ver, podemos caminar, podemos movernos, podemos escuchar, podemos oler. Señor, te pedimos, Padre, que nos perdones por todas las cosas que pasamos por alto y desapercibidos, Señor, olvidándonos de las grandezas que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por convertirnos a veces humanamente en egocéntricos, Padre, o soberbios, y olvidarnos, Señor, que el que importa eres tú. Háblanos a través de tu palabra, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, estamos viendo Ezequiel capítulo 40 al capítulo 42. Vemos así que el capítulo 40 al 42, codos y atrios, también puede ser visto como un modelo para un templo nuevo. El pasaje de hoy quizás contenga una de las lecturas que son quizás de las menos inspiradoras, ¿verdad? De todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, para los exiliados en Babilonia debe de haber sido una de las visiones más emocionantes de Ezequiel, porque en ella se le da al profeta una visión anticipada del nuevo templo, construido en el lugar del anterior, que fue destruido 14 años después, antes, 14 años antes, perdón. Los planos de Ezequiel del nuevo templo incluyen las medidas exactas y a veces tediosas de las paredes, puertas, cámaras, portales, columnas, arcos y muebles. Pero en medio de todos los codos y atrios, Ezequiel ve la gloria del Señor, que estaba ausente del templo desde el capítulo 11, versículo 23, que regresa al lugar, al nuevo lugar santísimo, donde Dios va a habitar en medio de los hijos de Israel para siempre, el capítulo 47, versículo 7. Hermanos, entonces podemos ver aquí bien importante cuando dice esta palabra codos, ¿verdad? No estamos así de codos, sino que, hermanos, estamos hablando que es una medida, ¿verdad? Cuando dice un codo, dos codos o 10 codos, es una medida, como decir pies, ¿verdad? Algunas personas que utilizan pies o pulgadas, la misma idea, un tipo de medida. Entonces, el capítulo 40 vemos acá que nos muestra que Ezequiel explicó la morada de Dios con las palabras e imágenes que la gente comprendiera. Dios quería que vieran el gran esplendor que planeó para que los que fueran fieles, asimismo, ¿verdad?, pudieran saber lo que les esperaba. Esta clase de templo nunca se construyó, pero era una visión que tenía el propósito de tipificar los planes perfectos de Dios para su pueblo. La importancia de la adoración, la presencia del Señor y las bendiciones que fluyen de Él y el método de la adoración junto con las tareas que también le acompañan eran elementos importantes y principios importantes de mostrarle a sí mismo a su pueblo. No debemos de permitir, hermanos, que los detalles confusos nublen el punto central de la visión. Así que hay veces que nuestra atención se pone en una cosa minúscula y no en lo que importa. No sé si esto usted lo ha visto, he visto personas que se casan y el día de la boda se enfocan tanto en los detalles pequeñitos que no pueden ni disfrutar la propia boda. O el cumpleaños de un niño, ¿verdad? Tienen una madre, un padre que celebran el cumpleaños de su niñito, primer cumpleaños, y están corriendo tanto y tanto y tanto y tanto que no comparten con el niño, no juegan con el niño, no se toman fotos con el niño, no participan y enfocamos la atención en las cosas incorrectas. Ezequiel recibió esta visión en el año 573 a.C., los capítulos 40 hasta el 43, dan las medidas del templo y luego describen la forma en que se llenó de la gloria de Dios. Debido a que Ezequiel era un sacerdote, estaba familiarizado con el mobiliario y las ceremonias del templo también de Salomón. Al igual que en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1 y 2, el mandato de medir define las áreas de Dios y que Dios marcó para uso especial. A medida que lea todos estos detalles, en el capítulo 40 y capítulo hasta el 43, podemos entender, ¿verdad?, que Dios es soberano sobre toda nuestra adoración y el tiempo en que se restaurará también los fieles para sí mismo.
Y en el capítulo 40, versículos 3 y 4, se menciona un hombre. ¿Quién es este hombre del cual se está hablando? Es obvio que no era un ser humano, por lo que tal vez fuera el ángel, como dice el capítulo 9 del 1 al 11, sí, o uno similar. Algunos dicen que quizás fue Cristo debido a que le habla a Ezequiel de la misma manera en que Dios lo hizo, llamándolo hijo de hombre. La dimensión de cada codo era aproximadamente 52 centímetros, así que si usted agarra una regla, 52 centímetros sería entonces lo que sería aproximadamente cada codo, con el codo normal que ronda como 45 centímetros. El lavado de los sacrificios se hacía de acuerdo a las normas establecidas para la preparación en Levítico capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Y esto era parte del proceso de presentar un sacrificio acepto a sí mismo para Dios. Capítulo 41, versículo 4, también nos muestra acá que la santidad de Dios es un tema central a través del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. El lugar santísimo era la habitación más interior del templo, como lo dice Éxodo capítulo 26, 33 y 34. Y allí se guardaba el arca del pacto, y en donde se decía también que moraba la gloria de Dios. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solamente, hermanos, una sola vez al año, no se olviden de eso, para llevar a cabo una ceremonia de expiación por los pecados de la nación. Los querubines que son mencionados en el capítulo 48, versículo 18, son ángeles que tienen poder, ¿verdad? Ángeles poderosos. Las dimensiones dadas que se ajustarían tanto a la mesa del pan de la proposición, como dice Éxodo capítulo 25, versículo 30, o las del altar del incienso en Éxodo capítulo 30, del 1 al 3. Así que, hermanos, todas estos instrumentos, ¿verdad? Que eran utilizados para la adoración, para el proceso del sacrificio, tenían una medida específica, como dice así en el libro de Éxodos también. Entonces acercamos a nuestro Dios santo, no debe de tomarse tampoco a sí mismo a la ligera, ya que las vestiduras santas que requería que los sacerdotes usaran pueden simbolizar la importancia de tener un corazón santo cuando nos acercamos a sí mismo a Dios. Entonces los sacerdotes tenían que usar estas vestiduras especiales a fin de ministrar en lugares santos del pueblo. Debido a que los atuendos eran santos, los sacerdotes debían cambiarse de ropa antes de salir de nuevo entonces al público. Así que era como una ceremonia, pero era, hermano, en obediencia a lo que Dios había establecido. Entonces, la simetría perfecta del templo de la visión de Ezequiel puede ser un símbolo del orden y de la armonía así mismo del reino de Dios, como lo dice capítulo 42 del 16 así mismo hasta el 20. Así que, hermanos, Dios nos da instrucciones y a veces son instrucciones bien específicas y tenemos que seguirlas al pie de la letra. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta palabra y por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder meditar en ella, de poder leerla y de poder crecer asimismo a través de esta. Pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, para que asimismo nosotros, Padre, podamos entender nuestra función como atalayas tuyos, como agentes tuyos, como mensajeros tuyos, Padre, como seguidores de Cristo. Guía nuestros pasos y ayúdanos a poder plantar, cultivar, Señor, la semilla de esperanza que representas tú para el mundo entero. En el nombre de Jesús, guíanos y danos la palabra, Señor, de edificación necesaria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.